Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia y hoy les traigo el Villagers, un juego en el que entre a 1 a 5 jugadores, cada uno de estos jugadores buscará en el transcurso de la partida desarrollar su propia aldea a través de una serie de aldeanos que tendrá disponible con el fin de, al final de la partida, ser la aldea más próspera que la del resto de jugadores. Esto se va a contabilizar por la cantidad de monedas de oro que recolecte al final de la partida. Quien tenga mayor cantidad de monedas de oro pues será el vencedor. Veamos cuáles son sus reglas. En la preparación inicial colocamos las 6 cartas de aldeanos iniciales que tienen este símbolo con un cartel y las colocamos boca arriba en el centro de la mesa. Ellas van a representar lo que se llama el camino. Luego vamos a tomar estos 3 tipos de cartas que son las cartas de aldeano básicas y las vamos a agrupar en su tipo porque son tres cartas, 3 tipos diferentes, 10 cartas de cada una y las colocamos a un lado boca arriba. Luego vamos a tomar el resto de cartas que son las cartas de otros aldeanos y de allí vamos a, depende de la cantidad de jugadores que jugarán, vamos a extraer o no las cartas que indican acá abajo un 4 más. Así que estas se utilizan únicamente para 4 o más jugadores, que son las que tienen en su reverso el cuero y la lana. En este caso estoy haciendo un ejemplo para 4 jugadores, por lo tanto vamos a incluir esos 2 tipos de cartas. Si no, pues lo sacamos del juego. Luego tomamos ese mazo de cartas, lo barajamos y vamos a colocar aquí 6 mazos de cartas boca abajo, guiándose por las iniciales, es decir, van a haber 6 igual que acá abajo. Y en esas 6 vamos a colocar tantas cartas como el doble de jugadores haya. Así que si son 4 jugadores en este caso, vamos a colocar 8 cartas de ese mazo en cada uno de estos espacios. Entonces ahí colocamos 8 cartas de cada uno. Del resto de cartas vamos a tomar 5 cartas para darle a cada uno de los jugadores, que estas compondrán lo que es la mano inicial de cada uno de ellos. Luego, el resto de cartas las vamos a colocar acá en un mazo que va a formar lo que se llama la reserva. Y vamos a dejarle un espacio al lado para lo que es el descarte de ese mazo de reserva. Luego vamos a tomar lo que son las cartas de mercado 1, que es la azul, y la carta de mercado 2, que es la roja, y las vamos a colocar. La 1 se coloca debajo del segundo mazo de izquierda a derecha de acá de aldeanos y la del mercado 2 la colocamos en el último, en el sexto mazo. Luego le vamos a repartir a cada uno de los jugadores 8 monedas de oro y el resto de oro lo vamos a colocar en un espacio al lado del camino que conformará lo que se llama el banco. Vamos a dar a cada uno de los jugadores una carta de fundadores, que esta va a ser el inicio de su aldea. Y le vamos a dar una carta de la plaza de la aldea, que la coloca allí a un lado de su aldea. Los jugadores colocarán su carta de fundadores en el lado de 2 oro, no en el lado de comida, es decir, inicialmente. Adicional a esto, pues le damos las hojas de ayuda eh, para que tengan allí en cualquier caso. Elegimos cuál va a ser el jugador inicial y le damos la carta de jugador inicial y estamos listos entonces para iniciar la partida. Una partida consta de una serie de rondas, las cuales están divididas en dos fases. La fase de draft, que es donde los jugadores van a tomar cartas de aldeano del camino, y la fase de construcción, que es en la que juegan cartas de aldeano de su mano a su aldea, en su zona de juego. Adicional a esto, hay 2 fases adicionales, que son las fases de mercado 1 y mercado 2, que se juegan en el momento en el que son reveladas las cartas de mercado 1 y mercado 2 del camino. Si en el momento que el mazo de cartas que está sobre ella se vacíe, pues en ese momento se va a jugar esas fases. Esas fases de mercado lo que van a hacer es darle a los jugadores oro. Al final de la partida, que al final de la partida se detona en el momento en el que todos estos mazos del camino se han quedado sin carta, gana el jugador que tenga más oro. En la fase de draft, cada jugador, empezando por el jugador inicial y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, va a elegir cartas
de aquí del camino, una carta de aldeano, y que tiene dos opciones para elegirla. O la elige de las 6 que están descubiertas acá abajo, o elige la primera carta de cualquiera de los mazos que están en la parte de arriba del camino. En cualquiera de los casos, toma una de esas cartas y las coloca en su zona de juego sobre la carta de la plaza de la aldea. De tal manera que si toma una de las cartas que está boca abajo, inmediatamente la revela y la coloca en ese espacio para que en el transcurso de esta fase los jugadores puedan saber y visualizar cuáles son las cartas que has tomado en el transcurso de la fase. Luego, si alguna de estas cartas que está boca arriba tiene alguna moneda de oro sobre ella, inmediatamente si tomamos esa carta, tomamos el oro y lo colocamos en nuestro suministro personal, en nuestra zona de juego, si es el caso. Luego, cada uno de los jugadores tiene un límite en la cantidad de aldeanos, de cartas aldeano que puede tomar durante esta fase. Este límite va a ser siempre mínimo 2 cartas de aldeano, y este límite puede aumentar, depende de la cantidad de símbolos de comida que tenga en mi aldea. Los símbolos de comida, como pueden ver, es este que está acá, rojo. Entonces, depende de la cantidad de símbolos de comida que tenga en juego en mi aldea, pues me puede aumentar ese límite. Cada símbolo me permite tomar una carta de aldeano adicional, hasta un máximo de 5. Es decir, que ya cuando llegue a 5, no importa la cantidad de símbolos de comida que tenga adicionales, no podría tomar más de 5 cartas de aldeano durante esta fase. Luego deben tener presente que en el momento que tomemos alguna de las cartas del camino, de las que están reveladas en la parte de abajo, inmediatamente antes de pasar el turno al siguiente jugador, debemos tomar una carta de uno de los mazos de arriba, del mazo más a la izquierda disponible en ese momento. La revelamos y lo colocamos en el espacio, y ocupamos el espacio vacío, para que pueda ser tomado por el resto en los siguientes turnos. Deben tener presente que estos mazos se van a ir agotando, y a medida que se agoten, esos espacios van a quedar desocupados y ya no se van a utilizar en el resto de la partida. Otro detalle importante es que en el momento en el que todos estos mazos sean agotados, vamos a tener ahora la opción es de tomar la primera carta del mazo de reserva, y que en el momento que tomemos alguna de las cartas de aldeano de la parte de abajo, vamos a ocupar el espacio vacío con una de las cartas de reserva. Eso únicamente cuando los mazos de la parte de arriba del camino se hayan agotado. Por otra parte, lo que son las cartas de mercado, que ya habíamos hablado algo de ellas anteriormente, esas cartas no se pueden mover de allí ni pueden ser tomadas por los jugadores. Ellas solamente están allí para recordarnos que cuando los mazos el que está sobre él y todos los mazos a la izquierda hayan estado completamente agotados, pues se va a llevar a cabo la fase de mercado que representa esa carta. Pero entraremos más en detalle con respecto a la fase de mercado más adelante. Luego, deben tener presente que en el momento en el que ya vayamos pasando nuestros turnos y ya tengamos aquí en la plaza de la aldea la cantidad de cartas de aldeano como mi límite que puedo obtener, pues en ese momento llevo esas cartas a mi mano. Inmediatamente las llevo a mi mano. Si alguno de los demás jugadores aún les quedan cartas por tomar, pues las rondas siguen hasta que todos los jugadores ya hayan llegado a ese límite, hayan llevado las cartas todos a sus manos, y entonces en ese momento finalizaría este paso. Iríamos a un paso siguiente de esta fase que veremos a continuación. Si en el momento de rellenar los espacios vacíos acá abajo no tenemos cartas en los mazos de la parte de arriba del camino y tampoco tenemos cartas en la reserva, pues no colocamos, no rellenamos. Luego en esta misma fase viene el paso de actualizar el camino. Para ello lo que vamos a hacer es, si estamos jugando más de 2 jugadores, vamos a retirar todas las cartas que están reveladas en el camino que tengan moneda. Esas las vamos a llevar al descarte y las monedas las devolvemos al suministro general. Luego estos espacios los vamos a rellenar con cartas de la reserva. Si la reserva por algún motivo no tiene más cartas, pues vamos a tomar las cartas del mazo
disponible más a la izquierda de los que están arriba en el camino. De ahí vamos a tomar las cartas. Luego de esto, vamos a colocar una moneda de oro del suministro general a cada una de las cartas que estén en ese momento en el camino. Y ya estaríamos entonces listos para iniciar la siguiente fase, que es la fase de construcción. Ahora debemos tener presente que en el caso de estar en una partida de 2 jugadores, este paso de actualizar el camino varía. ¿Cómo varía? En este caso, lo primero que van a hacer los jugadores en orden de turno al contrario, es decir, ahora el quien va a empezar no va a ser el jugador inicial, sino va a ser el otro jugador, va a elegir, si quiere, porque es opcional, colocar una moneda de oro del banco en una de las cartas que esté boca arriba. Y luego viene el otro jugador y decide si va a colocar la moneda o no la va a colocar igualmente, y la puede colocar en la misma carta que ya eligió el otro jugador. Luego el siguiente paso va a ser retirar las cartas que no tienen moneda. Esta vez va a ser de forma diferente, de forma como al contrario. En este caso vamos a retirar las cartas, es decir, que vamos a poner un caso que los jugadores hayan colocado o monedas de oro en estas 2 cartas, pues estas 4 cartas que quedaron sin moneda en este paso se van a descartar. Y estos espacios se van a ocupar de la misma manera que cuando no son 2 jugadores en la partida, pues rellenamos con cartas de la reserva, y si el mazo de la reserva está agotado, tomamos las cartas del mazo de arriba más a la izquierda disponible en ese momento, y así rellenamos estos espacios. Y pues ya así estaremos listos para iniciar entonces la siguiente fase, que es la fase de construcción. Y de esta manera, pues en el caso de 2 jugadores puede pasar que las cartas de aldeanos que están a boca arriba pueden acumular monedas de oro ronda tras ronda si no se han tomado, si no se han utilizado, y si los jugadores siguen colocando monedas en este paso de la fase. En la fase de construcción vamos a jugar las cartas de aldeanos que tenemos en nuestra mano y las vamos a colocar en nuestra aldea, en nuestra zona de juego. Pero para ello nosotros vamos a tener siempre un límite en la cantidad de aldeanos que podemos colocar en nuestra aldea. Ese límite siempre va a ser el mínimo 2 aldeanos y el máximo puede variar, depende de la cantidad de aldeanos con el símbolo de constructores, que es este símbolo que está acá negro. Cada uno de estos símbolos presentes en mi aldea me va a permitir aumentar en 1 este límite, hasta un máximo de 5. Así que en el momento que ya alcance un límite de construcción de 5 aldeanos en mi aldea, pues ya no podré construir más que eso por cada fase de construcción. Yo puedo jugar menos cartas que este límite, si así lo deseo. Y la idea es que todas las cartas de aldeano que nosotros tengamos en nuestra aldea no pueden ser tomadas ya durante el resto de la partida. Si se juegan y se colocan en nuestra aldea, ellos van a permanecer allí el resto de la partida. Por otra parte, esta fase se va a llevar en orden de turno, empezando por el jugador inicial y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Cada uno de los jugadores va a llevar a cabo, cuando le toque su turno, todas las acciones de construcción que desee en este turno, antes de pasar al siguiente jugador. Y la idea es, para facilitar el transcurso de esta fase, es que coloque todas las cartas de aldeano igualmente en la plaza de la aldea antes de colocarlas en su aldea. De esta forma todos los demás jugadores pueden corroborar que no te has pasado de tu límite de construcción. Por supuesto, debes informarles al resto de jugadores cuál es tu límite de construcción. Colocas tus cartas allí para que ellos las visualicen y luego de eso pues las colocas en tu aldea. Pasas el turno al siguiente jugador y vuelve a realizar el mismo procedimiento. Algunos aldeanos van a tener en la parte superior un indicativo de que ellos forman parte de una cadena de producción. Y eso debemos tomarlo en cuenta en el momento de decidir cuáles aldeanos vamos a construir en nuestra aldea. Como pueden ver, estas 2 cartas tienen arriba estos nombres. Estos nombres que están acá son nombres de otras cartas de aldeanos, y alguna de ellas corresponde a la propia carta en sí.
Entonces ellos lo que indican cuando te muestran así varios nombres arriba con el más, quiere decir que ellos forman parte de entonces de una cadena de producción. Esto lo que me quiere decir es que yo para poder jugar esta carta, que fíjense que aquí está en negrita, que es pertenece a la que está en el medio de esta cadena de producción de 3 cartas, yo debo tener primero la primera que me indica en este caso. Es decir, como pueden ver, en nuestra aldea tenemos estas que están acá. Entonces, fíjense, vamos a poner un ejemplo. Si estas 4 cartas las tengo yo en mi mano y yo voy a resolver en este momento mi turno en la fase de construcción, habíamos dicho que el límite de construcción era 2, siempre 2, más la cantidad de símbolos de construcción de constructor que tengamos. En este caso tenemos 1, pues podemos jugar de 3 cartas. Entonces vamos a poner el caso que en este ejemplo vamos a jugar estas 3 cartas. Las colocamos inmediatamente en nuestra plaza de la aldea para que el resto de jugadores certifique que estamos utilizando la cantidad de cartas correcta. Y luego en ese momento pues las colocamos en nuestra aldea. Entonces vamos a especificarles un detalle que deben tener pendiente. Si ven acá arriba a la derecha hay ciertas cartas que tienen unos rectángulos de color. Esto lo que me indica es la cantidad de cartas que ese aldeano puede tener sobre ella durante la partida. Es decir, que en este caso, esta carta puede tener 2 sobre ella. Es decir, que ella me permite tener 2 cadenas de producción sobre la misma carta. No más que esto. Así que si yo deseo en algún momento realizar más cadenas de producción con esta misma carta, debería tener en juego en mi aldea otra carta del mismo tipo. Porque eso es algo que deben tener presente, que no hay límite en la cantidad de cartas iguales que puedo tener en mi aldea. Es decir, puedo tener más de una carta sin inconveniente. Que como pueden ver acá, esta carta permite que se coloquen sobre ella 2 cartas de aldeano. Es decir, que podemos formar con esta, podemos formar 2 cadenas de producción diferentes. En este caso, esta también indica que puedo tener aquí 2 ramas de cadenas de producción diferentes. Fíjense que esta otra no me indica cartas sobre ella porque no hay ninguna carta de aldeano que pueda formar parte de una cadena de producción a través de esta carta. Por eso que no te coloca aquí que no lleva ninguna sobre ella. Entonces, bueno, tomando en cuenta todo esto que les estoy comentando, pues yo pudiera jugar esta carta sobre la de los fundadores. Porque fíjense que aquí me indica que ya puede tener 2 sobre ella. ¿Por qué sobre los fundadores? Porque como pueden ver en su cadena de producción, ahí me dice que para yo poder jugar esta carta, debo tener antes la carta de los fundadores. Entonces después que ya cumplí con ese requisito, puedo jugar esta carta y colocarla sobre ella. Siempre que coloquen la carta sobre la otra, dejen al descubierto únicamente el nombre de la carta de abajo. Lo que son la simbología de la carta, al taparse por la carta de arriba, ya los efectos de esos símbolos los perdemos por el resto de la partida. Van a quedar en efecto, son los símbolos de las nuevas cartas que se han colocado sobre ella. Entonces, en este caso, pues colocamos esta y jugamos estas 2 también, pero como pueden ver, estas 2 forman parte de la misma cadena de producción. Aquí me indica que la primera carta que debo tener ya la tenemos en juego en este momento. Entonces, vendría primero esta carta, la colocamos en un espacio aquí adicional porque esta permite 2 cartas. Y fíjense que acá me indica que aquí a la derecha su límite es una carta que puede tener sobre ella porque ya forma parte de esta cadena de producción. Y después colocamos esta última carta que forma parte de esta misma cadena de producción. La colocamos de esta manera. Ya esta no tiene carta aquí indicada porque ya la cadena de producción terminaría en ese momento. Aquí finalizaríamos lo que es nuestra fase de construcción y pasaríamos el turno al siguiente jugador. Durante la fase de construcción podemos tomar hasta 3 de las cartas de aldeano básicas, que son estas 3 que están acá. Estos 3 tipos siempre son los que inician las cadenas de producción. Es decir, que siempre los vamos a necesitar para el resto de cartas de aldeano que representen estos 3 símbolos que están acá. Como pueden ver, anteriormente habíamos realizado estas cadenas de producción y fíjense que los símbolos coinciden con el símbolo de esa carta básica, además del color de la carta como tal también. Entonces, para yo poder obtener las cartas de aldeanos básicas, pues lo que tenemos que hacer es tomamos una de las cartas por cada carta de aldeano básica que queramos, debemos
descartarnos de una de nuestras cartas de aldeano de nuestra mano. Para ello lo que hacemos es llevar esa carta y boca abajo a cualquiera de los mazos que está en el camino, la colocamos en la parte superior e inmediatamente decidimos cuál de los 3 aldeanos básicos vamos a tomar. Esos aldeanos los colocamos inmediatamente en nuestra aldea. No cuentan para el límite de construcción de esa fase, tampoco. Y es decir que si yo tomo los 3 descartando 3 de mis cartas de mi mano, pues lo coloco inmediatamente en mi aldea y sin tomarlos en cuenta para el límite de construcción de esa fase. Luego pudiera jugar cartas de mi mano, depende de ese límite como ya lo habíamos visto anteriormente. Los jugadores no deben saber, no necesitan saber cuál es la carta que tú estás colocando en alguno de los mazos que estás devolviendo para tomar las cartas de aldeanos básicas. Y en el caso tal de que todos estos mazos en el camino estén agotados, pues las cartas que descartamos las vamos a colocar boca abajo sobre el mazo de la reserva. Y si en el caso tal también el mazo de reserva está agotado, pues las descartamos acá en la pila de descarte. Determinadas cartas de aldeano tienen el símbolo acá arriba a la izquierda del candado. Quiere decir que para yo poder jugarlas en la fase de construcción, debo hacer un procedimiento con la carta de aldeano que desbloquea esta carta. Es decir, estas cartas que están en el candado se consideran que son cartas bloqueadas y que son desbloqueadas a través de otro aldeano. Depende de quién tenga ese aldeano, si ese aldeano está ya en tu aldea o que tú lo acabas de colocar en esta fase de construcción que es válido, o este aldeano está en la aldea de otro jugador, o simplemente ninguno de los jugadores lo tenga en su aldea. En cualquiera de estos 3 casos, yo puedo desbloquear la carta de aldeano en el momento de que la vaya a jugar. Ahora, ¿cómo se hace este procedimiento? Si yo, por ejemplo, estoy construyendo esta carta en esta fase, como lo vimos anteriormente, fíjense que en el centro acá me indica cuál es la carta de aldeano que me desbloquea esta carta. En este caso, el carpintero. Yo tenía el carpintero en juego en mi aldea. Por lo tanto, en este caso, yo pudiera, en el momento de que coloco la carta acá, para desbloquearla, lo que hago inmediatamente es colocar 2 oro del banco, la coloco sobre la carta que me está desbloqueando esta carta. Siempre voy a colocar 2 oro. En el caso de que esa carta no la tenga yo en mi aldea, sino que la tenga otro jugador, pues debo pagar 2 oro de mi suministro a la carta del otro jugador y colocarla sobre esa carta del otro jugador. En el caso de que ningún jugador la tenga, ni siquiera yo, pues en ese caso yo voy a pagar las 2 monedas de oro, las voy a pagar al banco. O en el último de los casos, si hay varios jugadores que tienen la misma carta en juego en su aldea, pues el jugador debe elegir a cuál de las cartas va a colocar las 2 monedas de oro. No puede elegir el banco, eso sí, si alguno de los jugadores tiene la carta en su aldea, no puede elegir el banco. El banco se elige únicamente cuando ninguno de los jugadores tenga la carta presente en su aldea. Un símbolo importante que pueden tomar aquí, tener en cuenta, es la mano de llaves. Como pueden ver acá, este símbolo que está acá en el medio. Esto lo que me indica es que estas cartas permiten desbloquear a otras, y el número lo que me indica es la cantidad de otras cartas que ellas pueden desbloquear. Es decir, que esta carta, por ejemplo, puede desbloquear otras 2. Esta puede desbloquear hasta 8 otras cartas que están presentes en el juego. Así tienes una idea más o menos de cuántas monedas de oro puede llegar a tener esa carta en el transcurso de la partida. Luego por aquí tenemos las cartas rojas, que son las cartas de aldeano especiales, que en estas cartas tenemos, por ejemplo, estas 3 de acá abajo, que tienen acá arriba la X. Esta quiere decir que en el momento que se juegan, en la fase misma de construcción, esas cartas se descartan del juego y se colocan en la pila de descarte general y se lleva a cabo el efecto indicado en ellas. Ahora ellas no cuentan en el límite de construcción de esta fase, entonces las vamos a jugar igual como hacíamos
para las cartas de aldeano que vamos a construir, pues las colocamos en la plaza de la aldea. Igualmente estas las colocaríamos en la plaza de la aldea, pero no contarían, estas que tienen la X, que se van a descartar, no contarían para ese límite de construcción. Mientras que ejemplos como estas de acá arriba, que no tienen la X, esas sí contarían porque esas se van a colocar en la aldea tal y como se colocan las demás. Como pueden ver acá, uno de los efectos de ellas, que mientras estén en nuestra aldea nos van a permitir gozar de ese efecto. Y en el caso de las de acá abajo, recibimos el efecto inmediatamente. Como pueden ver, acá me indica que puedo reemplazar un aldeano de cualquiera de las aldeas, ¿sí? De cualquiera de otro jugador o de la mía si es necesario. Y luego tomo entonces el aldeano que estoy reemplazando y lo llevo a mi mano. Acá me indica el monje, me indica que puede ser utilizado como cualquier aldeano en una cadena de producción. El monje y el aprendiz, en el momento de reemplazar a otros aldeanos, como pueden ver acá, ninguno de ellos dos puede reemplazar a las cartas de aldeano que está más arriba en la cadena de producción. Es decir, la última carta de la cadena de producción ellos no la pueden reemplazar. Y se pueden dar cuenta porque en la parte superior derecha indica cuántas cartas pueden ser colocadas sobre ellos, igual como el resto del aldeano. Entonces, en el caso del aprendiz, por ejemplo, fíjense que tiene dos o una, porque depende de cuál esté reemplazando. Si está reemplazando la primera de la cadena, pues él tendrá la opción de colocar dos cartas sobre ella. O si está reemplazando las que están en el medio de la cadena de producción, pues sobre ella se podrá colocar únicamente una carta. Entonces, como lo indica allí, ellas no pueden reemplazar la última carta en la cadena de producción. Es decir, en el caso del aprendiz reemplaza, en el caso del monje se coloca en lugar de una de esas cartas en la línea de producción. En este otro caso me indica, fíjense que esta tiene el candado, es decir, que esta tiene que ser desbloqueado antes, como ya lo vimos anteriormente, para yo poder jugar esta carta. Y aquí me indica que al comienzo de cada fase de construcción, yo gano la mitad redondeados arriba del oro impreso en los aldeanos en mi aldea. Es decir, que como pueden ver acá, todos estos oros que estén en los aldeanos que estén en mi aldea, pues sumo esos valores, los redondeo hacia arriba, como indica allí, y recibiría esa cantidad de oro del banco a mi suministro personal. En esta otra me indica que también se desbloquea, pero fíjense que esta ya es la de las que se descartan, las que no cuentan el límite de construcción de mi fase. Entonces, este beneficio lo recibiría inmediatamente y luego descartaría la carta. Aquí me indica que gano la cantidad de oro impreso en uno de los aldeanos en mi aldea, si yo elijo cuál de todos ellos. En este caso, esta se juega cuando en el turno de otro jugador, en la fase de draft. Entonces tomo un aldeano del camino directamente a mi mano y luego descarto esta carta. Es decir, que esta salta a la regla, es decir, no la uso en este momento, sino que en una fase de draft de otro jugador, pues yo pudiera jugarla si la tengo en mi mano, ya que te lo indica su efecto. Y en esta otra me dice que me permite desbloquear cualquier candado en cualquier aldeanos que sean jugados juntos con esta carta de manera gratuita y luego se descarta. Es decir, que en esta fase de construcción, si yo juego esa carta, todas las demás cartas que vaya a colocar por esa fase en mi aldea, pues obvio el efecto de desbloquearla. Es decir, no pagaría monedas de oro ni colocaría monedas de oro en otras cartas, ya que este efecto me evita desbloquear esas cartas de aldeano. Entonces, como pueden ver, las cartas rojas lo que me van a dar efectos que pueden ser permanentes si esas cartas se juegan en mi aldea, o van a ser efectos de un solo uso y inmediatamente se descartaría. Por otra parte, tenemos las cartas marrones, que son las cartas de solitarias, que ellas no forman parte de líneas de producción y demás, sino que simplemente ellas se van a jugar igualmente como se juegan las demás, y se construyen en la aldea y me van a dar efectos que están indicados en ella. Cuando todos los jugadores hayan llevado a cabo su fase de construcción, pues entonces vamos a entrar en lo que es el final de la fase de construcción. Al final de la fase de construcción vamos a verificar que los jugadores produzcan al menos una comida, un símbolo de comida que es este rojo, en su aldea.
Si esto es así, pues no pasa nada, pero en el caso de que no produzca comida, vamos a poner el caso que nada más tengamos acá la carta de fundadores, no producimos comida, entonces debemos girar, voltear esta carta a su lado de comida. Ya está automáticamente en el resto de la partida, ya esta carta no puede ser volteada nuevamente. En el caso como teníamos el ejemplo acá, pues como hay comida, pues no haríamos no se produciría ese efecto. El jugador pasa la carta de jugador inicial al siguiente jugador en el orden de turno. Luego iniciaríamos entonces la siguiente ronda de juego con la nueva fase de draft, al menos de que se detone en este momento lo que es la fase de mercado 1 o la fase segunda de mercado. En el caso de que se detone la fase de mercado 1, esto se va a detonar en el momento en el que estos dos primeros mazos estén agotados. En el momento en que esos dos mazos se agoten, durante las fases anteriores de esta ronda de juego, inmediatamente la carta de mercado se coloca, se gira para recordar esto, para recordar que al final de la fase de construcción, pues vamos a llevar a cabo esta fase especial, que es la fase del primer mercado. ¿Qué vamos a hacer en esta fase? Como lo indica acá. Aquí lo que me indica es que cada uno de los jugadores va a recibir las monedas de oro especificadas en cada una de sus cartas en la aldea y las monedas de oro que están sobre las cartas de su aldea también. Es decir, en el caso de las monedas que estén sobre sus cartas, no van a tomar esas monedas, sino que las van a tomar del banco. Es decir, que por ejemplo, en este caso, tendríamos aquí 9 monedas, más 2 de acá son 11, más 3 de acá tendríamos 14. Entonces vamos a recibir del banco 14 monedas. No retiramos las monedas que están sobre las cartas. Hay ciertas cartas que tienen unas monedas de plata. Esas monedas no las vamos a tomar en cuenta en este momento. Esas se van a utilizar es para la segunda fase de mercado. Entonces, en este caso únicamente vamos a tomar las monedas de oro impresas y las monedas sobre ellas sin tomarlas. Luego de esto, entonces que ya todos los jugadores hayan llevado a cabo su primera fase de mercado, entonces vamos a tomar lo que es la carta del mercado y la vamos a descartar. Deben tener presente que únicamente vamos a utilizar la simbología de las cartas que están visibles en este momento. Las que están debajo, tapadas, esa simbología no se utiliza. Luego, cuando se agoten todos los mazos y se revele la carta del mercado, la segunda fase de mercado, que todos los mazos de la izquierda de esa segunda fase de mercado, de esa carta de segunda fase de mercado hayan sido agotados, todos, se giran también la carta, como lo indicamos en la primera, para recordar que al final de la fase de construcción de esa ronda debemos llevar a cabo esa segunda fase de mercado. La segunda fase de mercado ya vamos a tomar en cuenta tanto las monedas de oro como las monedas de plata. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera fase. Vamos a recibir las monedas de oro impresas en las cartas de aldeano, pero esta vez sí vamos a recibir las monedas que están colocadas sobre las cartas, ya que como ya la partida va a culminar, pues ya podemos tomar esas monedas. Y adicional, vamos a tomar del banco las que están indicadas en las cartas de aldeanos. Luego de esto vamos a tomar vamos a ver las cartas de aldeano que tengamos en nuestra aldea que tengan las monedas de plata y vamos a recibir el efecto indicado en ellas, que esto solo se va a recibir, repito, en esta segunda fase de mercado. Como indica allí, ahí les puede hacer referencia, como pueden ver acá, aquí yo voy a recibir dos monedas de oro del banco por cada candado de los aldeanos que tengan en ese momento en mi aldea. Deben tener presente que debo tomar en cuenta toda la simbología que está visible en ese momento. ¿A qué me refiero con esto? Que las cartas que están tapadas tienen al descubierto los símbolos del tipo de cartas que representan. Esos símbolos los podemos utilizar para la hora del final de esta segunda fase de mercado, o los símbolos de candado que pueden estar en cartas de las que están tapadas. Como está ese símbolo de candado está en la parte de arriba de la carta, va a estar visible. Así que esos símbolos sí se toman en cuenta porque no están tapados, no lo olviden. Entonces aquí vamos a tomar 2 monedas de oro por cada carta con el símbolo de candado que tengamos en nuestra aldea.
En este caso voy a recibir 3 monedas de oro por cada 2 cartas de este tipo, del tipo solitaria, de las marrones, como lo pueden ver acá en la simbología. Entonces recibo esa cantidad de monedas. Deben verificar a la hora de realizar esta segunda fase del mercado si hay alguna de las cartas en su aldea que hacen uso de las monedas de oro que estén sobre sus cartas. Porque en ese caso es recomendable que resuelvan primero el efecto de estas cartas antes que tomar las monedas de oro de esas cartas. Por ejemplo, como pueden ver acá, en este caso ya me está indicando que voy a recibir oro igual a las monedas colocadas sobre uno de los aldeanos en mi aldea. Entonces, antes de yo retirar esas monedas de oro, pues resuelvo este efecto y luego puedo retirarlas como lo venimos viendo anteriormente. Luego entonces que haya finalizado la segunda fase del mercado, en ese momento finaliza la partida. El jugador con más monedas de oro en su poder pues será el vencedor. En el caso de empate, el jugador con menos aldeanos en su aldea pues será el vencedor. Tengan presente que en el manual del juego hay una variante para una modalidad de juego en solitario. Y además de esto incluye una serie de reglas adicionales que se pueden agregar a esta modalidad en solitario si queremos profundizar mucho más esta modalidad de juego. También al final se van a conseguir una especie de clarificaciones, una sección de clarificaciones con respecto a alguna de los aldeanos. Si en algún momento tienen alguna duda con el efecto de alguna de las cartas aldeano, pueden dirigirse allí y les da una explicación bien detallada de algunos de estos efectos que de repente en algún momento pueden tener pueden presentar cierta confusión en los jugadores. Bueno, muchas gracias por ver el video. Cualquier duda me las dejan en el espacio de comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima.